Ok, comencemos entonces. Como les decía, yo soy Samantha Bravo, yo soy encargada del área de proyectos y soporte técnico del LEDvance Perú. En mi experiencia tengo un posgrado en Lighting Design y que lo hice en Barcelona y tengo más de 10 años dedicado al rubro de la iluminación. Voy a hablar un poco de quiénes somos, quién es LEDvance. Nosotros surgimos de la empresa Osram en el 2016. Somos una marca global líder de iluminación para el mercado profesional y de consumo. Y somos parte ahora de la compañía MLS Company, que es una de las fábricas más importantes y más grandes de todo lo que es iluminación LED en el mundo. Tenemos más de 100 años de experiencia en iluminación. Nuestra presencia global, estamos presentes en más de 140 países. Como ven en la imagen, en las partes que estamos sombreados en naranjas, tenemos presencia en todos estos países. Y lo más importante es que contamos con con uno de los portafolios más completos del mercado, en lo que son luminarias LED, soluciones inteligentes de iluminación, lámparas ORRAM y componentes electrónicos en los que están todas las cintas LED y sensores de movimientos. Entonces tenemos un portafolio destinado a cualquier tipo de aplicación que puede ser residencial, como es lo que vamos a ver ahora, comercial, industrial o iluminación urbana también. Primero vamos a hablar un poquito sobre conceptos lumínicos. Esto es importante saber porque ya si somos proyectistas o también somos consumidores finales, hay algunos términos que son importantes y necesarios conocer para poder hacer una buena elección en nuestras lámparas o luminarias que compremos para casa. Primero, la iluminación LED significa sostenibilidad. ¿Por qué? Primero vamos a los LEDs, son unos diodos emisores de luz que liberan energía en forma de luz. ¿Y por qué es tan importante que nosotros lo usemos en casa o en nuestros proyectos? Porque la tecnología LED ofrece una serie de beneficios, como por ejemplo el hecho de que pueden durar miles de horas, desde 10.000 horas hasta 100.000 horas. ¿Por qué es importante que duren tanto en comparación a la tecnología tradicional? Porque esto va a reducir los cambios, bueno, los costos que nos cuesta de mantenimiento, por ejemplo, si es una aplicación comercial, el mantenimiento, por ejemplo, de cambiar una lámpara que está a 6 metros, que tengamos que hacerlo cada año, no va a ser lo mismo que tengamos que cambiarlo cada 10 años. Asimismo, porque dejamos de producir materiales innecesarios. Después, los LED tienen un bajo consumo de energía en comparación con tecnología tradicional. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Importante también, los LEDs emiten un 90% menos de dióxido de carbono en comparación con iluminación tradicional. No emiten rayos ultravioletas ni rayos infrarrojos y no contienen mercurios ni materiales pesados en su composición. Entonces, estas características nos ayudan a tener un mundo mucho más sostenible solamente usando tecnología LED. Ahora, las características de la iluminación LED, comparándola con iluminación tradicional, les pongo la lámpara incandescente porque es una lámpara que aún se sigue comprando en nuestro mercado y solo les puedo decir que el 5% de una lámpara incandescente, solo el 5% se transforma en luz, el 5% de energía. En cambio, con una fluorescente compacta, que son las típicas que nosotros le decimos las ahorradoras, ahora ya dejaron de ser ahorradoras porque tan solo transforman el 15% de energía en luz, a comparación de un LED que transforman el 30% de energía en luz. Como les decía, ¿por qué es importante la larga vida útil de un LED? Porque, por ejemplo, si tenemos una fuente, sea lámpara o luminaria, que tiene 25.000 horas de funcionamiento, que es un promedio de lo que tiene normalmente un LED, quiere decir que si la vamos a tener encendidas las 8.760 horas que existe dentro de un año, vamos a tener más de 2.5 años de operación continua. Normalmente nosotros no tenemos las lámparas encendidas o las luminarias encendidas las 24 horas del día. Las tenemos encendidas 6 horas, 8 horas, dependiendo de la aplicación. Esto quiere decir que si nos ponemos a pensar vamos a tener una operación continua de una lámpara hasta de 10 años, sin necesidad de que tengamos que preocuparnos en volver a cambiarlas. Entonces es por eso que es muy importante que cuando nosotros vayamos a comprar una lámpara, sea una lámpara LED.
Además, que una lámpara LED en sus horas vidas, especialmente en nuestro portafolio de LEDvance, no quiere decir que ya pasan las 25.000 horas y la lámpara va a dejar de funcionar, sino que vamos a tener una operación después de esas horas de vida, que se llama un L70. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase el tiempo y pasen las horas vidas que me indica el fabricante, yo voy a tener una continuidad del funcionamiento de la lámpara solamente con una pérdida del 30% de su flujo inicial. A eso nosotros le decimos un L70. Entonces quiere decir que de repente no lo vamos a tener los años que habíamos pensado, sino mucho más tiempo. Ahora, quiero recalcarles dos conceptos importantes para elegir una lámpara, que son la potencia y el flujo luminoso. Estos son dos conceptos que siempre vamos a tener en cuenta para elegir una buena lámpara LED, porque lámparas LED en el mercado hay muchísimas. Pero ¿por qué es importante conocer estos dos conceptos y por qué es importante que estos dos conceptos no vayan uno alejado del otro? Les voy a explicar por qué. Primero, la potencia es el consumo de energía eléctrica de una lámpara determinada para producir un cierto flujo luminoso. ¿Qué quiere decir? Que la potencia es lo que nosotros vamos a ver reflejado en nuestro recibo de luz todo el tiempo. Porque si tenemos 5 lámparas de 100 watts, vamos a tener un gasto de 500 watts en el mes, por ejemplo. Y el flujo luminoso es la cantidad total de luz emitida a todos lados por una fuente de luz. ¿Qué quiere decir? La cantidad de luz que emite una lámpara, un foco, una luminaria, es el flujo luminoso. Y este es un concepto que a veces no lo manejamos mucho como consumidores finales, pero es muy importante. Solo para darles una idea y que pues, ustedes me pueden decir, ¿y cómo sé cuánta luz me da el flujo luminoso? Un aproximado de 150 a 300 lúmenes vamos a considerarlo como un flujo decorativo o bajo. De 300 a 600 lúmenes lo vamos a considerar como un flujo medio y de 600 a 3000 lúmenes lo vamos a considerar como un alto flujo luminoso, que lo podemos aplicar entre 1000 y 3000 lúmenes en techos de doble altura. Entonces, si juntamos estos dos conceptos, vamos a tener lo que es la eficiencia luminosa, porque es importante conocer la eficiencia luminosa de una lámpara, porque es la relación entre el flujo luminoso y la potencia de la luz. Esto indica la eficiencia de la energía eléctrica consumida y la que se convierte en luz. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos lámparas, una lámpara Osram y una lámpara cualquiera similar en el mercado. Resulta que esta lámpara consume 7.5 watts y la otra lámpara consume 9 watts. Yo sé que a veces solamente nos fijamos en este concepto para elegir la lámpara y decimos, oye, no, yo voy a coger la de 9 watts porque voy a tener más luz. No necesariamente es realidad. Resulta que esta lámpara Osram de 7.5 watts da un flujo luminoso, una cantidad de luz de 600 lúmenes, que es un flujo medio, ¿verdad? Y esta lámpara de 9 watts nos da un flujo de 450 lúmenes. ¿Qué lámpara es mejor? ¿Qué lámpara elegiría? Pues elegiríamos la primera, la de 7.5 watts, porque quiere decir que vamos a consumir menos energía, vamos a tener menos consumo también en nuestro recibo de luz y vamos a tener más luz. ¿Qué quiere decir? Que esta es una lámpara mucho más eficiente. Vamos a tener 80 lúmenes por watt. ¿Cómo sacamos la eficiencia? Dividimos el flujo luminoso entre la potencia. Entonces tenemos una lámpara que nos da 80 lúmenes por watt, mientras que la otra lámpara de una marca X nos da solamente 50 lúmenes por watt. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros conozcamos estos dos conceptos para saber elegir una buena lámpara, porque LEDs hay muchos en el mercado, pero hay que elegir un LED de calidad, que no solamente nos va a dar un ahorro de energía, sino también nos va a dar más luz y es una lámpara mucho más eficiente. Luego un concepto muy rápido, porque es algo de lo que siempre escuchamos hablar, que es la iluminancia. Su unidad de medida son los luxes. ¿Y por qué es importante conocer qué es la iluminancia? Yo sé que a veces nos suena un poco raro como consumidores finales, porque es el flujo de luz en una superficie determinada. ¿Y por qué necesitamos conocer esto? Si tenemos en comparación la lámpara, la misma lámpara que hablamos en un comienzo de 7.5 watts, 600 lúmenes, y queremos saber cuánta luz nos da en un espacio colocado, por ejemplo, a 1 metro, vamos a tener que tenemos 90 luxes. ¿Cómo sacamos ese dato? Pues lo podemos hacer en un programa de cálculo lumínico o lo podemos hacer con un medidor que se llama luxómetro,
que es una maquinita que nos va a poder permitir ver los luxes que tenemos en ciertas superficies. Normalmente las superficies a las que la vemos son a la altura de una mesa o en el piso, para saber cuánta luz tenemos en un espacio. Igualmente, si tenemos la otra lámpara de 9 watts y 450 lúmenes, comprobamos que realmente vamos a tener menos iluminación en el espacio. A la misma altura, 1 metro, vamos a tener 60 luxes. ¿Por qué es importante conocer los luxes? ¿Por qué es importante conocer cuánta luz necesitamos en el espacio? Porque es la única forma de medida que nos va a decir, de acuerdo a nuestro reglamento que tenemos, el Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos una norma que nos indica cuántos luxes, cuánta luz medida en una superficie deberíamos tener de acuerdo a los ambientes en una vivienda. Por ejemplo, en los dormitorios, como iluminación general deberíamos tener 50 luxes, que es una medida bastante baja, pero si tenemos la cabecera de la cama deberíamos tener más luz. Entonces esto nos va a ayudar a ubicarnos para hacer una buena planificación de iluminación, dónde deberíamos tener más luz, en qué sitio más que el otro. Por ejemplo, en una cabecera de cama necesitamos más luz porque vamos a necesitar leer, por ejemplo, hacer otras actividades, entonces necesitamos una mayor iluminación que generalmente en la habitación, que necesitamos más una iluminación de ambiente. En los baños, general, necesitamos 100 luxes y en el área espejo 500 luxes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar hacer ciertas actividades en el espejo, como maquillaje, o los hombres en el caso de que quieran cortarse la barba, etc. En la sala generalmente tenemos 100 luxes y en un área de lectura deberíamos tener 500 luxes. Es importante no forzar a nuestra vista y tener una buena iluminación cuando vamos a leer, especialmente porque las letras son pequeñas. En salas de estar sin luxes no necesitamos muchísima luz, necesitamos una luz mucho más ambiental. En cocina generalmente necesitamos 300 luxes, ahí nos damos cuenta que necesitamos una mayor iluminación en la cocina. Y en las áreas de trabajo, donde vamos a cortar, vamos a preparar la comida, necesitamos 500 luxes. En área de trabajo doméstico, áreas del servicio, necesitamos aproximadamente también 300 luxes y dormitorio de niños 100 luxes. Ahora, algo muy importante es la temperatura de color. Yo sé que a veces siempre nos preguntamos qué tonalidad de luz debemos usar en los baños, en los dormitorios. Pues todo depende de qué sensación nosotros queremos dar en cada ambiente. Por ejemplo, si vamos a iluminar, primero la temperatura de color la medimos en kelvins, que quiere decir que cuanto mayor es la temperatura de color, que mientras más se acerca al 6000, vamos a tener una luz más blanca, y mientras más se acerca al 2000, vamos a tener una luz más amarilla. Entonces, comercialmente, nosotros tenemos una iluminación amarilla entre 2700 y 3000 kelvins, la conocemos como luz amarilla, o también la podemos hablar en kelvins, 2700 o 3000, y que nos va a dar una luz amarilla, nos va a dar ambientes con atmósferas mucho más acogedoras, como casas, por ejemplo, en las salas, dormitorios, corredores. Si ya le ponemos una luz más neutra, es una luz 4000 kelvins, que es una luz entre la amarilla y la blanca, es un intermedio. ¿Dónde la podemos colocar? La podemos colocar en ambientes de trabajo para que nos ayude a concentrarnos y enfocarnos en las actividades. Normalmente esta es una luz que se usa muchísimo en oficinas. La luz en oficinas no debería ser totalmente blanca, sino debería ser intermedia. ¿Y dónde la podemos aplicar en casas? Lo podemos aplicar en baños, en lavanderías o como una luz de lectura. Y tercero, la luz blanca, que es la que conocemos muchísimo y la que ponemos mucho en casa. Esta luz, que ella es un poco más azulada, es 6500 kelvins y nos va a proporcionar un efecto de un ambiente mucho más limpio, y una luz con un alto contenido de azul nos mantiene todo el tiempo alertas y activos. Entonces, entremos al tema ya con estos conocimientos previos, la iluminación residencial, porque estamos tocando tanto este tema en estos últimos días, porque con lo que estamos viviendo, con la coyuntura actual, pasamos las 24 horas del día en casa y nos hemos dado cuenta que a veces nos sentimos muy cansados cuando estamos haciendo home office, trabajando, porque tenemos solamente una luz amarilla de repente, o nos ha pasado que de repente tenemos solamente iluminación blanca en casa y cuando queremos descansar después de haber trabajado tanto, no lo logramos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque nosotros interiormente tenemos un ciclo circadiano, que quiere decir que es un reloj interno, que va cambiando
nuestra sensación de querer descansar o querer estar más alerta, de acuerdo a cómo cambia la luz natural en el día, en el exterior. Pero como nosotros a veces no tenemos mucha iluminación natural en casa, también pasa en oficinas, nos pasa que no tenemos la iluminación correcta para cada hora del día o para cada aplicación. Por ejemplo, en un dormitorio, ¿qué deberíamos hacer? Pues descansar, dormir, pero si tenemos una luz blanca, eso nos va a mantener alerta, porque ¿qué pasa con la luz blanca? Que nos va a mantener alerta. No es que sea buena o mala, simplemente es tenerla en el lugar adecuado. Entonces, la iluminación de una residencia debe ser planificada para complementar el estilo de la vida de los habitantes, que quiere decir que el estilo de vida ahora ha cambiado mucho, probablemente muchos van a hacer home office todo el año, entonces deberíamos tener una iluminación planificada para cada habitación de nuestra casa. Una iluminación bien planificada y ejecutada va a proporcionar siempre una sensación de confort y bienestar en cada una de las actividades cotidianas. ¿Y cuáles son los efectos positivos de una buena iluminación? Pues tener una mejor calidad de vida en la salud humana, la productividad y la comodidad. El rendimiento también va a depender en una gran medida de una iluminación adecuada, como les comentaba. Entonces, tener una luz blanca que nos va a mantener activas todo el día, de repente no nos va a hacer bien porque nos vamos a sentir cansados todo el tiempo. Tener una luz amarilla en un espacio, por ejemplo, trabajamos en el comedor y solo tenemos una luz amarilla, pues nos va a ayudar a estar un poco cansados y no rendir lo necesario de repente que como lo hacíamos en una oficina. Entonces, todos esos datos son importantes para saber que necesitamos planificar bien una iluminación en nuestras casas. ¿Cuáles son los objetivos de una iluminación? Primero, el estético. Es muy importante que si nosotros tenemos un bonito diseño interior o una arquitectura, tenemos que resaltarla. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos un diseño interior impecable, se han usado materiales de tendencia, colores más rosas, con una mezcla con negro, se ha hecho un diseño interior realmente arriesgado. ¿Y qué pasaría si en estas hornacinas, donde nosotros queremos colocar decoración, no tuviéramos iluminación? Pues muy simple, que se perdería todo el diseño que se ha hecho. Entonces, aquí le están poniendo una iluminación como una iluminación indirecta para que puedan resaltar los objetos que tienen aquí de una forma bastante dramática, pero asimismo también se ha iluminado el área de trabajo, donde está el área de lavado y el área donde probablemente vayan a hacer los cortes, para también dar una iluminación a este espacio y no quede oscuro. Ustedes saben que el color negro es un color en el que nosotros necesitamos colocar más iluminación, porque la iluminación el color negro va a comer mucho la iluminación. Asimismo, también tienen esta área verde donde he querido poner decoración. De repente, a veces hay gente que le gusta cultivar sus propias hierbas o lo que necesitan para cocinar y pues bueno, le han puesto una iluminación puntual para resaltar esta vegetación que tienen aquí colgando. Y la arquitectura, porque es muy importante, porque hay veces que tenemos una arquitectura en casa que es bastante bonita, decorativa, y qué es lo que hace la iluminación, resaltar, por ejemplo, texturas. En este caso, en esta fachada se está iluminando bastante las paredes que tienen concreto, para darle otro tipo de sensación. Es una iluminación bastante decorativa, no siempre tenemos que poner una iluminación general. Poner bastante luz no quiere decir que es una buena planificación. Nosotros podemos jugar mucho con la luz ambiental para darle otro tipo de sensación al ambiente. Segundo, otro objetivo de la iluminación es la funcional, que quiere decir que vamos a tener una luz de acuerdo a cada tarea que vamos a realizar en cada ambiente. Por ejemplo, en una cocina, como les decía, necesitamos más iluminación general, entonces aquí se han colocado unos downlights como iluminación general al área. Probablemente aquí vamos a tener 300 luxes. Además, se le ha puesto otro sistema de iluminación, que es una iluminación decorativa con estas campanas, para iluminar esta zona de la mesa. Y asimismo también se iluminó el área de trabajo, donde probablemente vayan a cortar o preparar comidas. La iluminación en pasillos, porque es importante también la iluminación en pasillos, especialmente si tenemos casas bastante grandes, porque nos van a guiar. La iluminación de los pasillos debería ser para guiar a una iluminación puntual, para dar una iluminación bastante tenue, pero necesaria para circular por estas zonas de aquí.
Tercero, ¿qué logramos con la iluminación? Nosotros con el tipo de iluminación y con la cantidad de iluminación que pongamos en cada ambiente vamos a generar jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué es lo que más les atrae cuando ven la imagen? La iluminación de la vegetación o del paisajismo que se ha hecho aquí en esta terraza. Se ha iluminado bastante la iluminación a contraluz aquí, bastante decorativa y ambiental. Entonces, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? La zona de las paredes. Luego, ¿qué más nos llama la atención? La zona de las paredes que están iluminadas indirectamente aquí también. Tercero, ¿qué más nos llama la atención? Se ha puesto también iluminación en los pisos y también se ha puesto iluminación en estas macetas grandes. Entonces, de acuerdo a la intensidad de iluminación que nosotros vayamos a colocar en cada espacio, vamos a generar nosotros mismos jerarquías en los ambientes. ¿Qué es lo primero que queremos que vean? De repente nuestro mueble, que es lo acabamos de comprar, queremos que eso sea lo más importante en nuestro ambiente. Vamos a ir viendo con ejemplos qué cosas llama la atención, qué cosa nos llama la atención de cada ambiente. Por ejemplo, en esta cocina, que normalmente a veces tenemos solamente kitchenettes que se unen la cocina con el comedor. Aquí tenemos la iluminación más importante. Aquí es la jerárquica de la iluminación de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que más nos llama la atención cuando vemos o entramos a este ambiente? Es la iluminación que tenemos en nuestra área de trabajo. Eso es lo que nos va a llamar más la iluminación, más la vista. Y después tenemos esta iluminación más decorativa, con estas luminarias colgantes, y bueno, la iluminación puntual que han puesto aquí como complemento. 4. ¿Qué más queremos hacer con la iluminación? Aumentar el bienestar. La luz como un factor de bienestar para el ser humano. Cuando tenemos un dormitorio y tenemos este tipo de iluminación, vamos a generar un ambiente de calma y tranquilidad, que es lo que queremos en una habitación. Estar tranquilos, relajarnos, estar cómodos si queremos ver una película. ¿Qué pasa a veces que tenemos una habitación y solo tenemos una iluminación puntual, que de repente es hasta muchísima luz? No queremos estar en nuestro dormitorio porque tenemos primero mucha luz, tenemos una luz que nos deslumbra y no nos permite estar calmados. Entonces, ¿qué es ideal en una habitación? Generar diferentes sistemas de iluminación. Primero, aquí tenemos una iluminación indirecta en esta cabecera de la cama, no nos está molestando para nada, nosotros no vemos la fuente de luz. Segundo, tenemos la iluminación complementaria de nuestra lámpara de mesa, y aquí lo tenemos como un braquete. Tercero, tenemos otra iluminación, que es la iluminación de esta luminaria colgante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos ver una película? Pues apagamos todas las luces y solamente dejamos la luz a la cabecera, de repente. ¿O qué pasa si queremos solamente dejar esta luminaria colgante encendida? Estamos generando de una forma bastante sencilla diferentes escenas en una habitación, de acuerdo a cómo nos sintamos. De repente queremos estar activos, queremos encender todas las luces. De repente queremos estar descansando, vamos a dejar solamente una luz tenue. Es más, podemos también dimar la luz, que quiere decir bajar el flujo de la lámpara luminaria que tengamos para generar otra escena con menos luz. Entonces, nosotros tenemos que poder planificar nuestra iluminación para generar los ambientes que nosotros queremos, dependiendo de la aplicación que le vamos a dar. Por ejemplo, en esta aplicación que es de un baño, que es como un baño de visita, tenemos la iluminación de forma indirecta, nosotros no vemos la fuente de luz, pero nos llama bastante la atención, se ve bastante estético, decorativo, y nos está dando la sensación de que este panel o esta pared está como salida de este ambiente. Entonces, podemos generar un ambiente más tenemos un baño de visita, pues démosle también un efecto mucho más estético. Y eficiencia energética, ¿por qué? Porque es importante que si tuviéramos aquí 2 lámparas incandescentes, tendríamos 100 watts de potencia. Pero si tenemos 2 lámparas LED, tenemos no más de 20 watts, solamente en esta habitación. Segundo, ¿qué pasa cuando tenemos estas luminarias colgantes con muchas fuentes de luz? Si las manejamos en una tecnología tradicional, vamos a tener mucho consumo, pero si lo manejamos en una tecnología LED, vamos a tener más del 80% de consumo, de ahorro de energía, perdón. ¿Cuáles son consideraciones para iluminar ambientes residenciales? Primero, la temperatura y color, que tiene que ser de acuerdo a la tarea y la sensación que nosotros queremos transmitir en cada ambiente. Por ejemplo, como les decía, la luz más cálida va desde los 2000 kelvins y luego vamos viendo en los 2000 kelvins ya se va poniendo menos amarilla, 3000 kelvins,
4000 kelvins, la luz intermedia, 5000, 6500 kelvins, ya nos da una luz mucho más blanca azulada. Entonces, mientras vamos subiendo los kelvins, vamos a tener una luz mucho más blanca. ¿Qué pasa cuando tenemos una luz entre 2000 y 3000 kelvins? Vamos a generar espacios con una sensación de relax y de confort. Entre 4000 y 6500 vamos a tener espacios donde vamos a realizar ciertos tipos de tareas. Primero, cuando tenemos ese espacio, un dormitorio, vemos que hemos puesto una iluminación cálida y qué sensación vamos a tener, bueno, de querer descansar, que tenemos un ambiente mucho más cómodo, a diferencia que si tenemos un área, por ejemplo, de lavandería y ponemos una luz mucho más neutra o blanca, sabemos que tenemos que hacer aquí ciertas actividades como lavado, planchado de repente, entonces necesitamos otro tipo de iluminación, es la iluminación de acuerdo a la tarea. ¿Qué tipos de iluminación tenemos? Pues tenemos iluminación general, cuando tenemos un punto de iluminación central, iluminación ambiental, si queremos poner, por ejemplo, braquetes y dar otra sensación de iluminación directa e indirecta, iluminación funcional, porque va a ser una iluminación de acuerdo a la función, en este caso, por ejemplo, iluminar escaleras, una iluminación puntual como la que solemos poner en nuestros comedores, y una iluminación decorativa que se va a hacer, como la palabra misma lo dice, decorar nuestras paredes, o iluminar ciertos objetos que queremos resaltar. Entonces, si vemos los tipos de iluminación, aquí vemos en esta imagen que se está haciendo una iluminación puntual en las escaleras, en los pasos de escaleras. Esto es una iluminación funcional porque va a ser la luz necesaria para iluminar los pasos de escaleras sin deslumbrarnos. Luego tenemos una luz más ambiental con estas luminarias colgantes y decorativas y una luz más puntual o general que tenemos con estos spots. Asimismo, ¿qué pasa si tenemos un mueble? También podemos generar otro tipo de iluminación con iluminación LED, escondiendo las fuentes de luz y dando un efecto mucho más decorativo a nuestros muebles. ¿Qué pasa también en este ejemplo? Tenemos diferentes tipos de iluminación. Por ejemplo, en la barra tenemos una iluminación indirecta que no nos permite ver la fuente de luz, pero está siendo bastante decorativa y bañando bastante la textura que tenemos aquí. Asimismo, también tenemos iluminación en los pasamanos de una forma escondida. Aquí tenemos una iluminación en el primer piso mucho más cálida, en el segundo piso, donde es un área de lectura, tenemos una iluminación mucho más de concentración. Y también tenemos una iluminación escondida en estas vigas. ¿Y qué pasa cuando tenemos una luz ambiental? No necesariamente también tenemos que ver la fuente de luz. Tenemos unos braquetes bastante decorativos que nos van a dar una iluminación mucho más de contraste, porque vemos más la iluminación, el contraste entre la sombra con las sombras que hace la iluminación, ¿no? Pero tenemos una iluminación bastante decorativa que también lo podemos manejar en nuestras áreas sociales. Iluminación por tipo de ambiente. Veamos algunos ambientes que nosotros hemos desarrollado la iluminación. Por ejemplo, este es un ejemplo de el ambiente Viride en Casacor. ¿Qué pasa? En los dormitorios nosotros deberíamos irradiar atmósfera y relajación. Entonces tenemos primero una iluminación ambiental que se ha logrado colgando esta lámpara decorativa que nos va a dar una iluminación bastante baja, tenue. ¿Cómo lo hemos logrado? Primero tenemos esta lámpara, que es una lámpara tipo vintage, es una lámpara de vidrio que tiene un filamento LED por dentro, y esta luminaria colgante que nosotros le decimos la pendulum de nuestro portafolio, que nos va a permitir colgar esta lámpara. Entonces, si hacemos un zoom a la lámpara que tenemos en el espacio, vemos que esta lámpara simplemente nos está dando una luz bastante baja y necesaria para darle una luz ambiental a este espacio. Esta es la lámpara que hemos colocado en ese espacio. Es una lámpara de 5 watts, solamente consume 5 watts y reemplaza una incandescente de 15 watts. Tiene un flujo luminoso 90 lúmenes, que como habíamos dicho, 90 lúmenes es un flujo totalmente decorativo, no nos va a causar ningún deslumbramiento, y una temperatura de color de 1800 kelvins, que es bastante naranja, pero en el ambiente queda bastante bien. Y nos da este efecto de una lámpara tradicional antigua, pero en realidad es una lámpara LED. Entonces, vemos que en medidas tiene 42 por 19, que como lo vemos en el espacio queda bastante bien y nos da una sensación de que es como si fuera una luminaria.
Entonces nosotros tenemos todo este portafolio de lámparas que lo podemos usar en esta misma aplicación, que es importante conocer de los LEDs. Primero, que este es un tipo de filamento LED, que tienen potencias no muy altas en este tipo de iluminación decorativa y tienen 15.000 horas de vida. Entonces, ¿qué otro tipo de iluminación tenemos en este ambiente? Iluminación indirecta. ¿Cómo hemos logrado este tipo de iluminación? Con cintas LED. Yo sé que a veces suena muy fácil decir, lo hacemos con cintas LED, pero viene el detrás. ¿Cómo usamos correctamente una iluminación indirecta con cintas LED? Primero, que en nuestro portafolio de cintas nosotros tenemos flujos desde 360 lúmenes hasta 2500 lúmenes por metro, porque las cintas vienen en rollos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr en el ambiente, vamos a usar diferente flujo luminoso para cada aplicación. Ya sabemos que desde 300 lúmenes es un flujo bastante decorativo, 900 y es un flujo más entre 550 y 900 es un flujo medio, y ya si llegamos a 2500 lúmenes es un flujo totalmente alto. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Que sea algo mucho más decorativo o que jerarquizar ese ambiente con esa iluminación LED? Aquí lo vimos como un efecto decorativo, entonces usamos un flujo medio. Ok. ¿Qué es importante conocer? La iluminación LED, primero que vamos a tener el tramo de cinta LED, y para su funcionamiento, porque las cintas LED funcionan de 12 a 24 voltios, es decir, no las podemos conectar directamente, necesitamos un driver o un controlador, que quiere decir que necesitamos un driver para que funcione esta cinta LED. Entonces, si nosotros tenemos un proyecto, hay que pensar dónde vamos a esconder el driver para que pueda funcionar correctamente nuestra cinta. Asimismo, las cintas también tienen conectores que nos van a poder ayudar a conectar las cintas sin necesidad de hacer soldaduras innecesarias. Y segundo, tenemos que aplicar un perfil de aluminio para las cintas LED. ¿Por qué? Porque necesitamos disipar el calor. Las cintas LED es una cinta totalmente delgada, ¿sí? Pero asimismo, si lo vamos a colocar en, por ejemplo, superficies que reflejan y no queremos que se vean los puntitos LED, que son estos, entonces necesitamos también poner cubrirlo con aparte del el perfil de aluminio, para evitar que se puedan ver los puntos LED. Entonces, esta es la forma de usar correctamente las cintas LED. Es importante saber qué hay detrás para saber usarlos correctamente y lograr los efectos como hemos visto en el ejemplo. Segundo, tenemos dormitorios, otro tipo de dormitorio, este fue el departamento de chicas de Casacor también, donde se usó una iluminación más focalizada como iluminación indirecta, no necesariamente como iluminando la cabecera ni dándonos una luz que nos pueda deslumbrar. ¿Cómo se hizo con estas rieles? Porque normalmente a veces no podemos empotrar en los espacios, entonces tenemos este tipo de spot, de sistemas con rieles, con iluminación flexible, que quiere decir que nosotros vamos a poder mover el spot por toda la riel que esté aquí instalada, iluminando siempre diferentes lugares, así que esto de aquí nos da una iluminación mucho más flexible. ¿Cómo funciona? Pues tenemos la riel, tenemos el spot que va conectado a la riel y tenemos una lámpara GU10, que es una lámpara que nos va a dar una iluminación con ángulos mucho más cerrados o abiertos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Así que tenemos esta riel para lámparas par 16 de material de aluminio que funciona con rieles y con accesorios por separado. Luego tenemos una iluminación indirecta. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando de generar una iluminación más ambiental. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero teníamos las rieles, luego tenemos la iluminación de los diferentes accesorios que tenemos o los diferentes ambientes que se han colocado aquí en este mismo. Primero tenemos una zona donde podemos colgar ropa que va empotrada y aquí tenemos una iluminación indirecta, pero también tenemos esta zona de un walk-in closet abierto totalmente que también tiene una iluminación LED aquí. Entonces, asimismo también tenemos este braquete que va aquí como iluminación en la mesita de noche. Entonces tenemos diferentes tipos de iluminación para cada espacio y tenemos diferentes sistemas de iluminación en un solo ambiente. Entonces aquí hicimos la iluminación indirecta. Aquí vemos en zoom más esta zona de donde podemos colgar cosas, o lo tenemos como una hornacina también.
Entonces, aquí tenemos la iluminación LED escondida y también generamos otro tipo de iluminación en un solo ambiente. Segundo, ¿qué más podemos hacer en una habitación? Pues podemos poner, ¿qué les parece? Una lámpara RGB que nos va a cambiar de color. ¿Sabían, por ejemplo, que el color verde nos ayuda a relajarnos y nos ayuda a dormir según estudios? Entonces, ¿por qué no usar una lámpara de color? Que nosotros la podemos controlar con un control remoto y la podemos poner en cualquier luminaria de mesa o de pie donde nosotros queremos cambiar de color. ¿Qué nos va a permitir? Bajar el flujo luminoso, es decir, que vamos a poder dimar nuestra lámpara, vamos a poner diferentes colores de acuerdo a este círculo cromático que tenemos aquí en el control, y ya tenemos guardadas diferentes escenas, por ejemplo, una escena para dormir que nos va a dar una luz bastante tenue, una iluminación para estudiar que nos va a dar una luz un poco neutra para poder enfocarnos. Esta lámpara, por ejemplo, tiene 15.000 horas de vida y es equivalente a una incandescente de 40 watts. Segundo, ¿qué pasa en una sala de estar? Que es una sala donde nosotros queremos descansar, tal vez es una sala donde vemos televisión, o es una sala donde nosotros tenemos diferentes hornacinas para guardar libros o guardar cosas, esculturas, etc. Entonces, ¿qué pasa en una sala de estar? Tenemos unos acentos de iluminación sutiles e iluminación indirecta para relajarse y descansar. Primero tenemos iluminación indirecta, por ejemplo, escondida en estas panelerías que están aquí. Esto también fue un proyecto de Casacor. También tenemos la iluminación indirecta en todo este mueble, que nos da también otra sensación de relajación porque tenemos esta iluminación indirecta en otra área. Aquí podemos ver mejor el mueble, la iluminación indirecta que se ha hecho en la parte superior. También tenemos otra zona, por ejemplo, en la misma sala de estar, donde teníamos un mueble alto que está suspendido y se puso iluminación por debajo. ¿Y qué nos da esta sensación de tener la iluminación por debajo, de que el mueble está suspendido en la pared? Asimismo, también, como ven, tenemos como apoyo una luminaria de mesa y también tenemos iluminación indirecta encima de este mármol que se puso aquí. ¿Qué pasa en los baños? Necesitamos una iluminación que genere confort y para tareas. ¿Por qué para tareas? Porque tenemos que tener una buena iluminación en el área de espejos. Y otra cosa importante en los baños, especialmente en los baños principales, que vamos a tener mucha humedad por la ducha. Entonces necesitamos luminarias que tengan una protección para la humedad. Esto se llama grado de protección o índice de protección y lo manejamos con el código IP. Un IP 40 en adelante nos va a permitir que la luminaria tenga la protección adecuada para un espacio donde va a haber mucha humedad. Por ejemplo, aquí tenemos una iluminación general, como lo hemos logrado, lo podemos hacer a través de un plafón que nos va a dar una iluminación general, podemos adosarla y tenemos estos plafones que son cuadrados o redondos y nosotros lo vamos a colocar de acuerdo a la aplicación que tengamos, pero es para dar una iluminación mucho más general. Importante que, por ejemplo, estos plafones de LED-Vans tienen 30.000 horas de vida y diferentes potencias de 15 o 24, de acuerdo si es un ambiente pequeño, un ambiente grande o una altura mayor a 2,5 metros, por ejemplo. Tenemos una iluminación puntual, se ha puesto un punto de luz aquí para iluminar esta zona donde está el inodoro. Con este spotlight, por ejemplo, que también tiene 30.000 horas de vida y la podemos poner en luz 4.000 kelvins, que es ideal para baños. Una iluminación indirecta escondida, porque tenemos esta hornacina decorativa donde nosotros queremos también generar otra iluminación ambiental complementaria a toda la iluminación que nosotros tenemos. Y aquí también tenemos iluminación debajo de los espejos, en los muebles, esta iluminación de los baños también. Aprovechamos mucho lo que son, si tenemos doble material, para poder esconder las cintas LEDs, la iluminación en los espejos, que termina siendo bastante decorativa, a la vez bastante funcional. Y si tenemos baños secundarios, pues podemos también tener estas luminarias colgantes, porque en los baños de visita nosotros podemos jugar mucho con la iluminación más decorativa que funcional, para poder dar una luz más ambiental al ambiente.
Aquí tenemos un portafolio más decorativo de lámparas vintage, igualmente de vidrio y con filamentos de LEDs. En tema de cocina es muy importante tener la iluminación general y de tarea. Aquí se generó una iluminación indirecta para las tareas, pero tiene un buen flujo luminoso para lo que vayamos a necesitar hacer. Asimismo, también generamos iluminación indirecta ambiental, porque pusimos cintas LEDs como iluminación más un poco dramática de estos maceteros que estaban aquí arriba, o la iluminación por abajo también en los zócalos de la cocina. Tenemos también iluminación directa para tarea con esta luminaria colgante, que nosotros la tenemos para suspender, que da iluminación directa e indirecta, que se acaba de aluminio, y también iluminación para tarea con cintas LEDs. Entonces, como van viendo los ejemplos, nosotros podemos jugar mucho con la iluminación que vamos a colocar en cada ambiente, depende de la tarea que vamos a realizar. En las salas comedor, ¿qué necesitamos? Iluminación ambiental, iluminación indirecta con cintas LEDs, iluminación de acento si queremos resaltar algo en nuestra arquitectura, que lo podemos lograr con estos brackets y estas lámparas que nos van a dar un ángulo más cerrado. Estos son los apliques de nuestro portafolio que se usaron. ¿Y qué pasa en los comedores? Usamos muchas luminarias decorativas como luminaria principal, entonces que es ideal usar lámparas LED que vayan con el concepto que estamos usando. Las que son totalmente transparentes como estas vintage nos ayudan muchísimo el concepto que nosotros queremos dar, especialmente si tenemos luminarias que se van a ver mucho la fuente de luz. Y también podemos jugar mucho con las lámparas para dar un ambiente mucho más decorativo, además que están muchísimo de moda. Entonces tenemos todo este tipo de lámparas que nos van a generar diferentes tipos de ambiente en cada habitación. Y en exteriores, ya para terminar, tenemos el área de jardines, que podemos jugar un poco con la iluminación atmosférica, colocando, por ejemplo, bollards para iluminar los caminos, o generando una mezcla de diferentes luminarias y tamaños para hacerlo mucho más decorativo. En terrazas, una iluminación atmosférica, iluminando este tabladillo que tenemos aquí, el cambio de piso, con cintas LED también, o iluminación con braquetes, que nos van a dar una iluminación más atmosférica y decorativa en los exteriores, que queda bastante bien. Este es un proyecto que hicimos en Ecuador. Y ya para terminar este proyecto que hice el diseño de iluminación en Ecuador, esta es la fachada, tenemos una iluminación bastante decorativa con los braquetes, una iluminación para altos, para doble altura, que lo hicimos con esta luminaria empotrada con un buen flujo luminoso, o spots para iluminar y tener estos puntos de luz decorativos en la zona de terrazas. ¿Qué pasa si queremos iluminar estacionamientos? También tenemos unas luminarias herméticas que nos van a poder dar una iluminación general. Y para terminar, pues la luminaria como estaca dicroica que nos van a permitir iluminar las zonas de jardines. Entonces vamos a revisar un poco las preguntas que ya me han estado llegando. Ok, vamos a revisar las preguntas. Me indican, ¿qué consideraciones para iluminación de piscina? La iluminación de piscinas es una iluminación mucho más especializada. Hay luminarias que tienen un grado de protección que es el IP68. Nosotros no vendemos esto en nuestro portafolio, pero muchos de los proveedores que implementan piscinas ya tienen este tipo de luminarias para este tipo de aplicación. Luego nos pregunta Pamela Carranza, ¿podrían recomendar alguna bibliografía de venta en Perú? Si necesitas alguna información de cualquier tipo de iluminación, por favor no dudes, ahí están mis datos o escríbenos, nosotros podemos ayudarte con cualquier dato de iluminación que necesites. Luego, Alicia Rengifo dice, un espacio integrado de aproximadamente 15 metros cuadrados, donde se encuentra cocina, barra y sala. ¿Qué tipo de iluminación recomiendas? ¿Cuántos kelvins? Bueno, si tenemos unidas lo que es la cocina, sala y barra, se puede usar una iluminación. Nosotros podemos hacer mezclas de iluminación. Podemos tener en la cocina una iluminación más neutra o más fría para ciertas áreas y asimismo complementarlo tal vez en la zona de barra con una iluminación más decorativa y cálida y hacer así la tabla comedor tenemos iluminación cálida. No hay ningún problema de mezclar iluminación. La iluminación va a ser de acuerdo a cada tarea que nosotros vayamos a realizar.
En la cocina la luz debe ser blanca y en los pasillos y los baños. Como les decía, en realidad no es que tenga que ser la iluminación de acuerdo a que yo diga, no, la iluminación tiene que ser blanca. Hemos visto también en los ejemplos que en los baños también podemos usar iluminación cálida. Todo depende del ambiente que queremos dar. Si nosotros queremos en el baño, tenemos un baño pequeño de repente y solamente vamos a hacer tareas de cortarnos, maquillarnos, lavarnos la boca, etcétera, pues podemos usar una iluminación más neutra o fría. Pero si de repente tenemos un baño bastante grande, la zona de ducha, la zona de lavabos aparte, podemos jugar mucho con la iluminación cálida y poner la iluminación neutra fría donde, por ejemplo, en el espejo. Pero en la ducha queremos poner una iluminación más cálida. Entonces es cuestión de que nosotros revisemos, analicemos cada ambiente y veamos qué sensación queremos tener en cada ambiente. Y una iluminación correcta para cada tarea también. Otra pregunta, ¿por qué algunas lámparas LED cuando están en estado de apagado parpadean o están como medio encendidas? Eso pasa por el tema de la instalación eléctrica. Eso hay que hacer una revisión de la instalación para ver si se han conectado correctamente las fases. Pilar Pérez pregunta, ¿puedes explicar nuevamente acerca de la iluminación a los kelvins? Sí, claro que sí. Importante saber que los kelvins es la medida de cómo nosotros podemos detectar la temperatura de color. Entonces, mientras está más cercano a los 1000, 2000, 3000 kelvins, quiere decir que es una iluminación cálida o amarilla. Cuando está entre 4000, 4500 kelvins, estamos hablando de una iluminación intermedia. No es ni amarilla ni fría, es una iluminación intermedia, que es ideal usarlo en cocinas, en baños, etc. Y la iluminación de 5700 a 6500, que ya va terminando a ser una luz blanca más azulada, que es la iluminación que nosotros normalmente lo compramos en retail o le usamos mucho en casa. Esta iluminación es la iluminación blanca. También podemos usarlo de acuerdo a la actividad que vayamos a tener. Recuerden que esta luz te mantiene despierto todo el tiempo, entonces revisar dónde vamos a usarlo en cada ambiente. La iluminación blanca es entre 5700 y 6500 kelvins. Entonces, todo va de acuerdo a los grados, mientras más cerca al 1000, más cálida, mientras más cerca al 6500, más fría. Ok. Vamos a ver si hay más preguntas. ¿Qué tipo de lámpara recomienda para usar con la laptop en escritorio con un spot tipo brazo o movible? En retail hay mucho de iluminación de lámparas de mesa que nos permiten, además, con ciertos toques, bajarle el flujo de la luz de acuerdo a que si tenemos más luz natural o no. Y asimismo te dan una luz de 4000 kelvins que es ideal para este tipo de actividad que va a ser el trabajo o escribir o tal vez estudiar. Entonces, buscar una luminaria, si no tenemos en casa cómo cambiarlo, buscar una luminaria complementaria de mesa, que ya vienen LEDs, y que nos permiten tener la iluminación necesaria para trabajar o hacer estas actividades de concentración. Déjenme ver si hay más preguntas. Ok. Creo que eso sería todo. Primero quiero agradecer a Arquiproductos y a Dossier por darnos este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes este webinar con estos conceptos. Así que aquí tienen también mi contacto por cualquier consulta que tengan. Mi nombre es Samantha Bravo, estas son nuestras redes, no se olviden en seguirnos en redes sociales, en Instagram y Facebook, en LED Advance Perú, donde nosotros vamos colocando siempre novedades sobre el tema de iluminación. Y si necesitan ver algunos videos de instalación de luminarias, lo pueden hacer en YouTube en LED Advance Perú también. Muchas gracias a Dossier y Arquiproductos por la oportunidad nuevamente. Espero que nos podamos ver nuevamente en una próxima ocasión. Gracias por su atención y su participación. Ha sido un gusto.